your dreams. Han pasado muchas cosas. Hey, soy Yael y bienvenidos. Hablemos de lo que ocurre a cierta edad. Entre los 2 y 16 años se consolida el pensamiento abstracto y se abandonan las polaridades del pensamiento concreto bueno o malo, por formas más abstractas del pensamiento lógico formal. Hay una turbulencia emocional que acompaña estos profundos cambios psíquicos. Todas las transformaciones acaecidas durante la adolescencia implican la incorporación progresiva de nuevas sensaciones, complejas modalidades, remodelamiento de las identificaciones, entre otras cosas. Todo este proceso implica de manera conjunta procesos de pérdida de lo que el adolescente poseía en su infancia. Estas sensaciones de pérdida producen una intensa angustia vivenciada por el temor que despiertan los cambios que se producen y los sentimientos de tristeza por la añoranza por lo perdido durante esa transición adolescente. Por lo que es bastante frecuente observar en esta etapa fluctuaciones del humor, entre la alegría y la tristeza, entre la risa y el llanto, que demuestran oscilaciones pendulares entre la progresión hacia el mundo de los adultos. Por otra parte, entre los 18 y 21 años se produce una reestructuración mental y se pueden lograr metas y objetivos planeados. El sujeto se encuentra en condiciones de alcanzar un auténtico desarrollo personal dependiendo de las condiciones socioculturales y ambientales de su época, obviamente. Sin embargo, es esto mismo que produce una sensación de crisis, donde el intenso trabajo subjetivo prima para llegar a la concreción del futuro deseado. Esto produce estrés y una sensación de competencia. Después de todo este denso proceso que muchas veces ocurre sin darnos cuenta, lo único que se sabe es que o se quiere tener éxito o se quiere abandonar, o simplemente no se sabe qué hacer. Todas estas cosas van ocurriendo sin darnos cuenta, así que el sentimiento de añoranza por un futuro mejor nos estrese no es nada raro de pensar. Muchas personas quieren tener éxito en sus vidas, éxito que normalmente se ve como una vida donde no tengas que preocuparte por irte a dormir con el estómago vacío, donde hay abundancia, equilibrio y estabilidad. Y en cierta parte mi definición de éxito también se ve así, estabilidad. Pero la gente suele decir a menudo que lo que importa de verdad no es lo material, sino cómo vivas, cómo te sientas. Y hay otra gente que dice, yo soy parte de esta otra gente, qué lindo estar triste en una mansión, ¿no? Pero al final, las cosas sí van dirigidas a ello. Encontrar un amor bonito o a una persona con quien contar, un buen amigo, ser feliz y estar en paz, sentirte bien. Solo que normalmente siempre van de atrás para adelante. Primero consiguen lo material y después le dan la importancia a lo demás. ¿A dónde voy con todo esto? Probablemente te has sentido que estás en una competencia con la gente de tu edad, pensando en que si estás en el camino correcto, si la dirección que llevas está bien. Puede que te sientas que estás arando en la arena, sin motivación y sin rumbo. O puede que estés en esa edad, más o menos entre los 14 y 17 años, donde quieres ser muchas cosas, quieres ser todo y no sabes qué elegir. O por el contrario, no creas que seas bueno en nada y no sepas qué hacer con tu vida. De lo que estoy segura es que no hay una fórmula que funcione para todo. Y puedo estar equivocada, pero creo que hay un pequeño gran detalle que hay que considerar y que puede cambiar muchas cosas. Siempre estoy viendo que superponen el obtener las cosas materiales y es su definición de éxito. Tener una casa, graduarse y ser un profesional, tener un carro, una moto. Yo quiero tener una bicicleta. Y dejan de lado completamente el modelo de la persona que sea capaz de manejar todos esos bienes que quieres obtener. Una persona emocionalmente inestable es bastante difícil que lleve a cabo con eficacia todas las tareas que se le otorgan. Sí se puede, pero se desgasta muchísima más energía y me atrevería a decir que acorta el tiempo de vida. Por ello, en estos últimos meses me he dado cuenta de algo realmente obvio. La persona que quieres ser no tiene que ser muy distinta a la persona que estás construyendo en tu día a día. Esto me di cuenta cuando estaba redactando la pregunta ¿cómo me veo dentro de 5 años? Y pues la persona que planteaba ser era completamente diferente a la que estaba siendo en ese entonces. Era tipo súper responsable, súper ordenada, súper bien capacitada, dedicada, sentimentalmente fuerte y mentalmente estable. No me refiero a que no es que no lo vaya a lograr en 5 años o tengo que seguirme como soy ahora por siempre o que el cambio no va a suceder, sino que no sé si esperaba que un rayo mágico me cayera y me haga cambiar, qué sé yo, en el cuarto año y medio para que en el quinto lograra hacer todo eso. Hay mucha gente que
que hace esto de escribirse una carta y leerla 5 años después para ver si cumplieron todo lo que querían cumplir. Y en parte yo lo hice también. Escribí esto y esperaba leerlo después de 5 años para ver si es que lo había cumplido, ¿no? Pero la cosa es que lo que se está escribiendo ahora o lo que se quiere llegar a hacer se debe mantener presente en tu día a día. Se debe mantener en cuenta en todo tu presente. Tu futuro en realidad es una construcción de tu presente. A lo que me refiero es que ahora es cuando. Imagínense a la capacitación personal como las bases de un gran edificio que quieren construir. O si tú fueras el jefe, ¿a quién le darías el cargo de manejar los bienes? ¿A alguien que no sabe completamente nada o a alguien que está capacitado y que ya tiene experiencia en ello? Bueno, normalmente eligen la segunda, por si acaso. Muchos cometen el error de hacer compras compulsivas cuando ganan su primer sueldo. Y es que consiguieron su meta de empezar a ganar su propio dinero. Y muchas felicidades por ello, pero no se capacitaron para ese resultado. Y aunque van a aprender en el camino, quizá en el camino van a perder mucho dinero, del que posiblemente se puedan arrepentir después por haber gastado un montón de dinero y no saberlo manejar desde el principio. Así que el éxito para mí se ve como cumplir un objetivo diario que tengas, como tender tu cama al despertar o tomar tus 2 litros de agua, rodearte de gente que quieres y llenarte todos los días del amor que te puede proporcionar. Para mí el éxito no se ve como algo lejano, sino como algo que vas construyendo en tu día a día. Para mí el éxito es el resultado de un conjunto de mini éxitos diarios. Éxito es trabajar en tus defectos, ordenar tu vida, si quieres, y si eres una persona que le gusta, planificar tus objetivos para que de esta manera te sientas despejado y puedas, como muchos dicen, pero no muchos te explican, disfrutar el proceso hasta cuando llegues a tu meta y no quedarte insatisfecho porque resulta que eso que conseguiste no te llenó y dices, bueno, ¿ahora qué? Sino que cuando llegues a la meta te sientas orgulloso por haberte sentido orgulloso de ti todos los días, por esas veces que no te rendiste, o si te rendiste, tomaste fuerza para volver a iniciar. Y bueno, no vengo a contarles mi testimonio o a invitarlos a un programa de paga de 30 días para cambiar tu vida. Esta es una mera introducción para el primer tema que voy a abordar en este canal. Van a ser algunos videos con respecto, voy a acompañarlos en el proceso y quiero aclarar algo, no es que voy a garantizar que tu vida va a cambiar al 100%. De hecho, el único sujeto de prueba que he tenido es mi mamá. Pero a ella le funcionó, así que dije, bueno, le puede funcionar a alguien más. A mí me funcionó, que he estado luchando con el orden prácticamente toda mi vida. Así que vamos a ir viendo cómo poner cada cosa en su lugar, de qué te tienes que preocupar, qué tienes que tener, para luego poder pensar en cumplir un objetivo, en cumplir una meta, ya sea diaria o una visión que tengas a largo plazo. Pero bueno, o sea, tu visión y la mía también. Y lo más importante de todo, disfrutando del proceso. Antes de despedirme, por favor no se salten esta parte, quisiera decirles mi plan, como mi horario de subir videos, por así decirlo. Creo que subiré hasta 2 videos por mes. Es decir, puede ser de 1 a 2. No me comprometo a subir cada semana porque tengo varias responsabilidades que cumplir. Actualmente estoy cursando 2 carreras y una me demanda más tiempo que la otra. Simplemente no creo que deba abusar de mis avances, así que espero que lo comprendan, por favor. De todas formas, trataré de subir videos bastante completos y bien explicados para no dejar las cosas a medias. No sé si esta sea una técnica mía de hacerte encender la campanita, pero bueno, realmente no sé cuándo voy a subir un video, así que en todo caso, si quieres verme más seguido o si te gusta mi contenido o contenido de esta índole, en TikTok subo bastante contenido con respecto a todo esto, así que puedes seguirme si gustas por allá. Y en Instagram no subo tanto contenido con respecto a esto, pero estoy más activa subiendo historias de lo que sea, ¿no? Así que si quieren seguirme, pueden hacerlo. Si no, por aquí me parece que está bien. Así que esto es todo por este video. Gracias por ver hasta aquí. Y gente, ay, ya somos 3000. ¿Pueden creerlo? Yo no. Muchas gracias. De todo corazón. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video y chao.